Hola a todos, ¿cómo andan? En este video voy a mostrar cómo es el manejo de Infostat para hacer las actividades de la unidad 2 de la materia. Para esto vamos a ver el ejercicio 18 de la guía, que acá lo tengo. En este caso, la variable de análisis es el número de préstamos que tienen un monto específico. Es decir, en este caso, por ejemplo, se pidieron 13 préstamos entre 300 y 700 mil pesos, porque están miles de pesos la unidad. Bien, entonces a partir de la base de datos que nos da, que la tenemos acá en el Excel, el enunciado nos pide calcular la media, mediana, moda y el coeficiente de asimetría. Yo voy a obtener todas las medidas que Infostat me permite que usemos en la materia para mostrarles cómo es, por más que el enunciado no solamente pide estas. Bien, entonces agarramos la tabla, la copiamos, yo ya la tenía copiada, control C, nos volvemos a Infostat, archivo, nueva tabla, y recuerden que hacemos control shift B o alternativamente clic derecho, pegar incluyendo nombre de columnas. Bien, todo lo que son medidas descriptivas lo vamos a sacar en estadísticas, medidas resumen. Vamos a elegir la variable, monto, aceptamos, y en esta ventana vamos a tener todas las medidas para elegir. Bien, acá tenemos n, que es el tamaño de la muestra, la media, desviación estándar y primera aclaración. Como ven, hay dos varianzas. En esta primera parte de la materia, que corresponde a parcial 1, vamos a usar la varianza de n nosotros. ¿Por qué esta varianza, que es llamada la varianza corregida, requiere algunas aclaraciones y, bueno, teoría que vamos a ver en unidad 7 de la materia. Ahora hay un problema con esto. Infostat calcula la desviación estándar y el coeficiente de variación a partir de la varianza de n-1, que es la que dijimos que no vamos a usar en esta parte de la materia, sino después. Entonces, en consecuencia de esto, vamos a tener que calcular la desviación estándar y el coeficiente de variación a mano, porque el resultado que nos va a dar Infostat, de nuevo, en esta parte de la materia, primer parcial, no nos sirve. Entonces vamos a sacarlos y, bueno, también nos permite calcular la mediana, los cuartiles, el coeficiente de asimetría y la kurtosis. Acá tenemos también los percentiles, el 5, 10, 25, 50, y podemos elegir otros acá. Y la presentación, que puede ser horizontal o vertical. Yo voy a elegir vertical porque es un poco más, o sea, me comprime un poco más todos los datos y es mejor, pero bueno, pueden elegir cualquiera, obviamente. Segunda aclaración. Como ven, puedo elegir la media, la mediana, pero no la moda. En general, en los softwares que son estadísticos, así como Infostat, no tienen una opción para calcular la moda. ¿Por qué? Porque los autores tienen diferentes criterios respecto a cómo es el cálculo de la moda. El que nosotros pusimos en el apunte teórico de la materia no es el único, digamos, hay muchas opiniones respecto a eso. Entonces, para hacer feliz a todo el mundo, digamos, los software estos no incluyen una opción para calcular la moda. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es obtener una tabla de frecuencias y a partir de ahí vamos a ver cuál es el intervalo modal, o sea, el intervalo que tiene mayor frecuencia absoluta sería, o vamos a, por observación, ver cada uno de los montos y determinar cuál es el monto que más se repite. Bien, por ahora vamos solamente a hacer esto y vamos a aceptar. Acá tenemos nuestras medidas descriptivas. Recuerden que pueden aumentar decimales, aumentar la letra y mejorar la presentación. Ahí está. Bien. Con cada medida descriptiva va una justificación en base a la variable que estemos estudiando. Es una interpretación, mejor dicho, perdón. Em, si no hay una interpretación, la medida no tiene sentido calcularla. Entonces, vamos a hacer eso ahora. Vamos a interpretar cada una de estas variables. Bueno, de estas medidas, perdón. N es el tamaño de muestra, o sea, se toma una muestra de 40 montos de préstamos. Bien, la media representa el monto promedio de todo esto que tenemos acá, y la varianza es esta. En general, la varianza no tiene un significado directo. ¿Por qué? Porque recuerden, por la teoría, que sus unidades están elevadas al cuadrado. Porque recuerden que hay la desviación promedio de los cuadrados y las separaciones entre los montos y el valor de la media. Entonces, por esto, nosotros calculamos la desviación estándar. Pero recuerden que Infostat no nos calcula usando la varianza de n, sino la varianza de n-1. Entonces hay que hacerlo a mano. Entonces, recuerden que la fórmula para calcular la desviación estándar es la raíz de la varianza. Entonces, sabiendo esto, reemplazamos por el valor que nos dio acá, redondeado, y nos da este valor. Este valor corresponde a, en promedio, o significa, mejor dicho, que en promedio el valor de los montos se separa del valor de la media en esta cantidad. Entonces, si yo tengo mi media, que es esta, esto significa que los valores de los distintos montos que nosotros tomamos en la muestra se separa respecto de la media en promedio en esta cantidad. Espero que se haya entendido. Bien, ahora, el coeficiente de variación ocurre lo mismo. Infostat lo calculo utilizando la varianza de n-1, por lo que no nos sirve. Hay que hacerlo a mano. Entonces, la fórmula es esta, la desviación estándar sobre la media. Entonces reemplazamos y obtenemos este valor de acá. Bien, la interpretación de en este caso, en este contexto, es que el valor de la desviación estándar equivale al 58% en este caso, porque lo convertimos en porcentaje y lo redondeamos, 58% del valor de la media. Básicamente el coeficiente de variación lo utilizamos más que nada para comparar distribuciones. Es decir, si yo tengo una distribución que se comporta así, que tiene los datos muy centrados en la media, y otra que es más heterogénea, o sea, tiene los valores más dispersos respecto de la media, esta de acá va a tener un coeficiente de variación menor que esta. Entonces, podemos asumir que esta de acá tiene valores mucho más heterogéneos, es una distribución muy heterogénea, con valores más alejados de la media, y esta no tanto, tiene los valores más centrales, o más cerca de la media, en definitiva. Para esto usamos más que nada el coeficiente de variación, pero bueno, lo tenemos igual acá. Bien, el monto mínimo
registrados es de 300.000 pesos, el monto máximo es de 3 millones sería en este caso. Sí, 3 millones. La mediana y los cuartiles lo que hacen es dividir a la distribución en un porcentaje específico. En el caso de la mediana, esta división, por así decirlo, es del 50% en cada lado. Entonces, su interpretación en base a esto es, el 50% de los montos son menores o iguales que 925.000 y el otro 50% son mayores que 925.000. Como ven, nos da como el valor medio, entre muchísimas comillas, de la distribución. El que divide a la distribución en dos partes. Esa es la mediana. Ahora, los cuartiles hacen lo mismo, pero con porcentajes diferentes. El cuartil 1 divide a la distribución en un 25 y un 75. Entonces, la interpretación en base a eso es, el 25% de los montos son menores o iguales a esta cantidad, o sea, 560.000, y el otro 75 restante son mayores a 560.000. El cuartil 3 hace lo mismo, pero opuesto, entre comillas, a este. El 75% de los montos son menores o iguales que 1.400, que esta cantidad, y el otro 25% son mayores que esta cantidad. De nuevo, dividen a la distribución en dos partes. Bien, ahora los coeficientes de asimetría y kurtosis. Primero que nada, el coeficiente de asimetría, que es K. Si este es mayor que 0, vemos que la distribución tiene una simetría derecha, que se dice. ¿Por qué? Porque la parte plana, por así decirlo, de la distribución está del lado derecho. Y esto genera que los valores se vayan más para la izquierda. Esto es una simetría derecha, que se da cuando K, el coeficiente de asimetría, es mayor que 0. Bien, para una simetría izquierda se produce si el coeficiente K es menor que 0. Los valores, la distribución está más plana en la parte izquierda y los valores tienden más a irse a la derecha, que es lo opuesto a este. Y ahora, cuando K es igual a 0 o se aproxima a él, vemos que la distribución es más simétrica. Es decir, los valores están distribuidos de igual forma, entre comillas, alrededor de la media. No es que tienen más de un lado y menos del otro. Bien, esto es asimetría. Ahora, el coeficiente de kurtosis nos indica qué tan chata es la distribución. Y esto, en términos teóricos, sería qué tan dispersos están los valores respecto de la media, o qué tan concentrados están, mejor dicho. Bien, en una distribución leptocúrtica, que sea cuando la kurtosis es mayor que 0, los valores están muy concentrados a lo largo de la media. Por eso ven como que es mucho más alta, por así decirlo. Porque hay muchos más valores cerca del valor medio de la distribución, el promedio. Bien, una distribución mesocúrtica, que se da cuando el coeficiente de kurtosis se aproxima o es igual a 0, en esta vemos que los valores están, digamos, igualmente dispersos alrededor de la media y no es tan alta como la leptocúrtica. En términos teóricos, la distribución se aproxima a una normal, que la distribución normal la vamos a ver recién en unidad 6, cuando veamos los modelos de probabilidad, pero bueno, esa sería la definición teórica, por así decirlo. Y la platicúrtica, vemos que los valores están muy dispersos respecto de la media, están como muy alejados, por eso la distribución es como más plana y más bajita. Pero bueno, en nuestro caso, la simetría nos dio positiva de 1,11, o sea que la distribución tiene esta forma, de una simetría derecha, y el de kurtosis nos dio 0,91, también positivo, o sea que es leptocúrtica. O sea que si tuviera más o menos que adivinar cómo es la distribución, sería algo así, digamos, muy alta, con los valores muy concentrados en un punto específico, pero con una simetría derecha. Bien. Y respecto a la moda, que es lo que nos quedaba, la forma que tenemos nosotros, que vamos a usar para calcularla, es yendo a estadísticas, tablas de frecuencias, y haciendo lo que hicimos en la clase pasada. Es decir, vamos a crear una tabla de frecuencia. Me confundí cosas. Tabla de frecuencia. Elegimos la variable monto. Vamos a hacerla de 5 intervalos nomás, como para que tengan una idea. Y recuerden, esto no lo tildamos porque trabajamos con intervalos cerrados por izquierda. Una tabla de 5 intervalos. Y la hacemos. Como vemos acá, el intervalo modal, es decir, el intervalo que más montos de préstamos contenga en este caso, va a ser el que mayor frecuencia absoluta tenga. En este caso es el primero. El de 300 y 240. Pero, esto es una forma de verlo, en base al intervalo. Si nos vamos a los montos específicamente a cada uno y nos ponemos a analizar, vemos que el que más se repite es este, que es el de 1000, que aparece 3 veces. Entonces, si tuviésemos que decir la moda como un monto específico, diríamos el valor modal, la moda es 1000. O sea, el monto que más aparece en la distribución es 1000. Pero si hacemos una tabla por intervalos, vemos que el intervalo modal, es decir, el intervalo que más valores tiene de montos, sería el de 300 y 240. Depende justamente del criterio que adoptemos. Por eso los software no calculan la moda. Pero bueno, esto fue todo, chicos. Un saludo y nos vemos en el aula.